videos anteriores hemos hablado de los procesos de planeación, organización y dirección. Te invito a que revises cada uno de esos videos para que puedas comprender no solo su definición, sino también las características y los elementos que componen cada proceso. En este video abordaremos el proceso de control. Como en los demás videos de los procesos administrativos, vamos a abordar una definición que podría facilitarte la comprensión de este proceso. El proceso de control podría entenderse entonces como el momento en el que se busca verificar que lo planeado se esté alcanzando, previniendo y corrigiendo desviaciones detectadas. Dicho de otra manera, en este proceso lo que se busca es comparar lo que se había establecido desde un inicio versus la realidad organizacional, entendiendo que eso que se estableció desde un inicio lo podemos encontrar en la planeación. Y el resultado de esta comparación lo que tiene que permitirme es prevenir y o corregir las desviaciones que se encuentren. Dentro de las características del proceso de control encontramos la medición, la comparación y análisis, acciones de mejora y la realimentación y autorregulación. Cuando hablamos de medición, nos referimos a ese momento en el que yo utilizo diferentes técnicas para calcular o determinar los valores que se han alcanzado al hacer la comparación antes mencionada. Los datos que se usan no solamente para calcular el resultado, sino también el resultado mismo puede ser cuantitativo o cualitativo. Esto quiere decir que estos datos podrían ser expresados en porcentaje, números decimales, números enteros y demás, pero también podrían ser expresados en expresiones que denoten valor, bueno, malo, aprobado, no aprobado, etc. Además de esto, es importante destacar que la medición necesita un estándar, no solamente para que todos hablen el mismo idioma, sino también para poder comprender qué se está midiendo de una manera normalizada. Dentro de la medición, también es importante reconocer que yo puedo medir no solamente el desempeño de los integrantes de la organización, sino también los resultados. Por ejemplo, yo podría medir cuánto se demora un cajero atendiendo a un cliente y también podría medir cuántos clientes atiende ese cajero durante el día. Una puede entenderse como una medición de desempeño y la segunda como una medición de resultado. La característica comparación y análisis lo que nos quiere dar a entender es que para poder llegar al análisis primero debo comparar el estándar versus el resultado. Es decir, debo comparar eso que desde un inicio se estableció en la planeación versus la realidad que hoy afronta la organización. Esta comparación me permite entonces intentar responder a dos interrogantes: cómo medir y cómo seguir. Básicamente lo que estoy intentando responder es qué datos voy a utilizar y cómo voy a utilizar esos datos para la medición, además de ir identificando ciertas técnicas que me ayudan a esa medición. Por otro lado, cuando intento responder a cómo seguir, puedo hacer referencia a dos aspectos. El primero es esos datos que ya tengo me van a permitir a mí intentar resolver o identificar cosas que sucedieron en el pasado. Con los datos que yo tengo, si utilizo una buena medición, podría identificar en qué punto pudo existir la anomalía. Y por otro lado, el interrogante ¿cómo seguir? También hace referencia a que a partir del momento en que yo hago la comparación y que hallo la anomalía, puedo entonces empezar a determinar acciones que me permitan mejorar eso. En todo este ejercicio de medición y análisis, es importante entonces determinar los límites que me van a permitir a mí darle a entender
a los integrantes de mi organización cuando hagan la medición cuál es ese dato o ese valor que para la organización es conforme, que lo aceptamos como un resultado adecuado. Pero también los límites me pueden ayudar a mí a establecer cuál es ese dato que, a pesar de que no es conforme, no fue lo que esperábamos, podríamos entonces utilizar ese dato como algo tolerable. Es decir, ese sería nuestro límite aceptable. Y también entonces, en este orden de ideas, podríamos determinar ese dato, ese valor, ese resultado que evidentemente no aceptaríamos como un resultado adecuado. El propósito de la comparación y el análisis es responder entonces a por qué la desviación, es decir, con los datos que yo estoy comparando y con todo aquello que yo estoy identificando como desviación o anomalía, tendría entonces que responder por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, cuando estoy intentando comprender el porqué de las desviaciones, eso me está permitiendo al mismo tiempo identificar qué hacer con esas desviaciones. Es decir, que la respuesta a esos interrogantes me pueden indicar las acciones de mejora, entendiendo que yo puedo desarrollar o aplicar acciones preventivas o acciones correctivas. Acciones preventivas que suceden durante el cálculo de esa medición y que yo puedo ir ajustando durante la medición. O por otro lado, acciones correctivas que, si bien yo no puedo ir ajustando, sí me van a permitir a mí establecer ciertas acciones para que en periodos siguientes yo no repita los mismos errores o no se encuentre esa misma desviación. En las acciones de mejora, para que se mantenga el estándar y cierto grado de eficiencia, debemos siempre responder a qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que se tiene que mejorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo lo vamos a seguir midiendo? ¿Cuándo se va a hacer esa medición? Si se va a hacer diario, mensual, trimestral. ¿Cuántas veces voy a medir? ¿O cuánto es el valor que yo necesito hallar como un resultado aceptable? Y por último, ¿dónde se va a hacer esa medición? Si lo vamos a hacer en el sitio, si lo puedo hacer desde mi computadora, en fin. ¿Y quién va a hacer esa medición? Sí, porque si yo no establezco quién hace la medición, difícilmente podré hacerle seguimiento a esa medición. Hemos realizado ciertos ejercicios que me permiten utilizar ciertas técnicas para medir, comparar y generar análisis. Y esos análisis me llevan a mí a establecer acciones de mejora. Ahora, estas acciones de mejora y esos análisis no van a tener un impacto significativo en la organización si yo no hago una retroalimentación. O como bien lo dijimos al principio de las características del proceso de control, una realimentación. ¿Por qué hacer esta diferenciación? Porque el proceso de control, cuando se hace la medición, la mayoría de los datos que yo utilizo son históricos o son del pasado. Es decir, que yo retrocedo en el pasado para hacer esa comparación y poder así generar los análisis pertinentes y establecer las acciones que me van a permitir mejorar. Pero en esa misma medida yo puedo hacer realimentación, es decir, repetir, comunicar o articular toda esta medición, comparación, análisis y mejora con todos los integrantes de los diferentes procesos y áreas. Evidentemente, si yo no cuento la desviación, si yo no cuento el error que estamos cometiendo, entonces los integrantes de la organización pues van a seguir cometiendo los mismos errores o van a seguir utilizando la misma manera de hacer las cosas y eso no me va a permitir a mí mejorar. Y por último, pues la realimentación también me permite a mí establecer acciones futuras. Es decir, que yo puedo con el dato encontrado proyectar ciertas acciones de mejora. Cuando hablamos de autorregulación, entonces nos referimos a que a medida que yo
voy realizando los análisis y las acciones de mejora, en esa misma medida yo tendré que regular mis procesos, regular los métodos que estoy utilizando y que tal vez están haciendo que los procesos, que las áreas obtengan resultados no deseados. Lo ideal es que no tengamos que estar ejerciendo una presión desmedida o constante sobre las actividades que desarrollan los integrantes de la organización, sino que ellos comprendan que deben mejorar su desempeño, que deben mejorar sus resultados y pues para lograr eso tienen que empezar a regular lo que están haciendo, sus métodos, las técnicas que utilizan, su actitud y su disposición frente a la tarea que desarrollan y demás ejercicios. Ahora, el interrogante que hay que responder con todo esto, que me va a permitir llevar a la acción todas estas características y la misma definición del proceso de control, es, bueno, ¿y cómo hago yo para aplicar esto dentro de la organización? Bueno, uno de los elementos que permite que ese proceso se dé de una manera objetiva, pero al mismo tiempo se pueda dar de manera constante, es la observación. Además de ser una técnica de recolección de información, también es una técnica que me permite a mí ejercer control. Pero además de la observación, también los informes o reportes, sean orales o escritos, me permiten a mí poder revisar los datos, los resultados que se han obtenido en la organización, analizarlos y con ello tomar decisiones. Que esas decisiones tienen que estar enfocadas en las acciones preventivas o correctivas que hablábamos hace un momento. Y uno de los elementos de este proceso por excelencia y que tiene una mirada estratégica son los indicadores de gestión. En este video no vamos a ahondar sobre los indicadores de gestión, pero es importante que tú sepas que en el proceso de control este elemento te va a permitir no solo medir lo que hace el gerente, sino también medir lo que se hace en el nivel operativo, táctico y estratégico. Y no solamente va a medir el desempeño del gerente, sino que también va a medir el desempeño que tienen los demás integrantes de la organización. Porque evidentemente, si los subordinados no hacen bien sus actividades, sus tareas, no desarrollan adecuadamente lo que se les está pidiendo, pues evidentemente eso va a hablar mal del gerente que debería estar influyendo en las personas para que den el máximo de sí. Hasta aquí entonces hemos hablado del proceso de control. Y es importante señalar antes de terminar este video, primero, que el proceso de control no se trata solamente de supervisar o de ir a revisar lo que están haciendo los demás. Lo importante aquí es analizar lo que está sucediendo y poder con esos análisis establecer acciones de mejora. Y por otro lado, el proceso de control es un momento en el que tengo la oportunidad de conversar, de realimentar a mi equipo de trabajo para que implementemos esas acciones que van a mejorar su desempeño y que pues también van a mejorar los resultados que se esperan alcanzar. Además de ello, ten presente que aunque hemos separado los procesos administrativos en 4, planeación, organización, dirección y control, debes comprender que estos procesos no se dan de manera tan distante o separada, sino que a medida que yo voy planeando en la organización, eso va desencadenando el uso de los demás procesos administrativos.